¿Qué le dirías a tu yo del pasado? La verdad que si tuviera una máquina del tiempo y pudiera volver atrás, habría muchas cosas que a lo mejor no cambiaría, pero sí que le diría a mi yo del pasado que las aprovechase. La verdad que en tema de mi vida, pocas cosas hay que me pueda arrepentir, porque todo al final te lleva a algo y me ha llevado a donde estoy hoy en día. Pero sí que aconsejaría, por ejemplo, que aprovechase mejor las situaciones, o las ocasiones sobre todo. Porque hay veces que has dejado pasar una ocasión que es muy importante y luego no ha vuelto esa ocasión. O sobre todo, temas más de trabajo que a lo mejor no me he sabido valorar lo suficiente. Y os voy a explicar un poquito, ¿vale? El primer consejo es aprovechar esas ocasiones. Yo, por ejemplo, empecé a estudiar el bachillerato artístico. Realmente el bachillerato artístico, para lo que yo realmente quería aprender y quería hacer, fue como un paso atrás, pero no, ¿vale? Porque eso me llevó a hacer ciertas cosas, a conocer a cierta gente que luego iba a conseguir, pues, motivarme de alguna manera. Entonces, de esa manera, ese bachillerato artístico, pues no me sirvió para estudios, porque realmente el segundo año no lo hice porque me fui hacia otra rama, pero sí me ayudó a conocer esa otra rama. Es decir, acabé saliendo un poco. Pero, por ejemplo, ese primer año de bachillerato artístico, yo lo que hice fue que, bueno, tenía muchas asignaturas y al final de año, como sabía que no iba a seguir, me dediqué a unas asignaturas en concreto, asignaturas que eran artísticas, y las demás las dejé un poco de lado, no iba y demás, porque no quería seguir. Entonces aproveché ese tiempo. Podría haber desde un inicio sabido que no iba a hacer un segundo año y aprovechar más esas asignaturas. ¿Por qué? Porque aunque mi clase de dibujo artístico acabase, que eran 2 horas, yo me quedaba en esa clase. Al final del curso yo me quedaba en esa clase, a lo mejor hacía un día entero de dibujo artístico, otro día entero de escultura y ahí iba haciendo esas cosas. Entonces, aprovecharía desde un inicio todas esas clases. Luego, de ahí ya tiré hacia un grado medio que era de diseño gráfico y luego salté al grado superior de escultura primero y luego hice ilustración. Me sirvió mucho el grado superior de escultura, aunque no sea para nada lo que yo hago, pero el dibujo de escultura, esto lo he explicado muchas veces, es un dibujo constructivo. Tienes que saber construir algo, porque luego lo vas a hacer. Y el dibujo de escultura es tanto construir para montar si vas a fabricar algo, o destruir si de un bloque vas a sacar algo. Me explico. Si nosotros vamos a ir haciendo piezas en las cuales vamos a montar un cuerpo en una escultura, esto se hace con barro, ¿vale? Nosotros vamos a ir aplicando formas para luego moldear. Esto me ayuda a la hora de dibujar a construir un cuerpo. Y luego, con esa forma de destruir, que es hacer escultura tanto en piedra como en madera, tenemos un bloque y de ahí vamos a sacar una forma. Esto también me sirve cuando nosotros hemos dibujado un cuerpo o una figura humana o cualquier otra cosa con formas muy básicas, de ahí destruir esa forma básica, como puede ser un círculo, y hacer una cara, ¿vale? Moldear esa cara, ir quitando partes que sobran y moldear esos músculos, esa cara, esa boca, esas cositas. Entonces, esos estudios me sirvieron para eso. A día de hoy no me arrepiento, pero a día de hoy le diría a mi yo del pasado que hubiera aprovechado más esas clases que a priori parecían aburridas, ¿vale? El tener que construir, el tener que destruir, todo esto, dibujar ese tipo de cosas, a lo mejor más bien encajar en cubos y en cosas que luego vamos a tener que tallar en madera o en piedra, a lo mejor me parecía aburrido, pero a día de hoy
es lo que me ha ayudado a todos estos vídeos que yo os voy haciendo y os voy explicando de cómo componer una figura con elementos muy básicos para luego ir tallando e ir modelando. Esto es una de esas cosas que, bueno, que a lo mejor tenía que haber aprovechado un poquito más. Luego sí que lo aproveché porque ya tenía el conocimiento y vi que podía tirar hacia allá. Luego, otra de las cosas, de ahí pasé a ilustración. En ilustración, pues todo muy bien. Ahí sí que aproveché todo el tiempo porque ya venía de cosas atrás y sí que, por ejemplo, cuando se hacía un ejercicio que había que entregar 3 ilustraciones, yo a lo mejor trabajaba muchísimo más y en vez de 3 hacía 6 o 7. No es que las entregase todas, pero a lo mejor de esas, de todas, a veces sí que las entregaba. Pero se elegían las mejores. Es como cuando hablamos aquí en el canal de enviar muestras a un editor. Tú puedes enviar unas muestras y a lo mejor has hecho 20 muestras. Vas a mandar 3 páginas de las mejores o las que tú crees que están mejor, o que alguna persona te diga que están mejor o que son más adecuadas para ese editor. ¿Vale? Entonces, hasta ahí, correcto. Luego, bueno, por temas de enfermedad familiar y cosas, tuve que dejar un tiempo los estudios hasta que, bueno, entré en la Escola Joso y empecé a estudiar allí. Allí realmente también aproveché bastante el tiempo. Sí que hay cosas, pues que diría yo que podía mejorar, que podría cambiar, pero realmente yo venía de querer aprovechar y de esa época en la cual por una enfermedad familiar había dejado bastante lejos los estudios. Sí que ahí podía decirle a mi yo del pasado que, pese a estar un poquito de bajón, un poquito de tal, no hubiera dejado de informarme y de buscar información por donde sea. Y de preparar cosas para, en el momento que ya estuviera dispuesto para volver a estudiar y volver a meterme en todo, estuviera algo más preparado. Pero bueno, son cosas que al final, como digo, si tuviéramos una máquina en el tiempo, podríamos cambiar. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que sí diría a mi yo del pasado es que a la hora de enfrentarme a un trabajo, no tener miedo. Es algo que siempre digo a todo el mundo. Sé lo más profesional posible a la hora de enfrentarte a un editor, de enfrentarte a un trabajo. Cuando te ofrecen un trabajo o ves una oportunidad de trabajo, ves a por ella y demuestra que eres un profesional. O por lo menos demuestra lo más profesional que puedas. Porque si te muestras con dudas, lo van a ver. Al final son como lobos que dicen, vale, le puedo atacar por aquí. Y si te pueden quitar parte de dinero, si te pueden bajar, a lo mejor si te hacen un encargo, por ejemplo, de un dibujo y te entran las dudas de cuánto cobrar, ahí ya ven que tienes dudas. Y si tú le pides X cantidad de dinero, van a ver que has tenido dudas, con lo cual, si te dicen menos, vas a aceptar. También puede ser que digas mucho y no te acepten, ¿vale? Hay que tener unas limitaciones dentro de lo que está tu nivel de trabajo y bueno, los materiales y lo que vas a emplear. Y si te interesa hacer el trabajo o no. A veces nos interesa cobrar algo menos por sacar un trabajo adelante que no, porque de otra manera vamos a obtener ese beneficio, ya sea porque sea un trabajo que va a tener mucha visibilidad o algo. Pero eso es otra cosa que yo, por ejemplo, lo hice bien en su momento. A mí muchas veces me ofrecían ciertos trabajos en los cuales me iban a dar visibilidad. Y ahí sí que fui bastante astuto. Astuto en el tema de que yo veía si la empresa que me ofrecía ese tipo de trabajo realmente podía tener visibilidad o no. Porque si dices, vale, esto es un trabajo, se va a colocar en la red social de tal persona. Va a aparecer mi nombre. Esa red social tiene 500.000 seguidores. Hostia, lo va a ver gente. Pero ¿y si solo tiene 50.000, o sea, 100 seguidores, 200, 1000? Dices, uy, no lo va a ver tanta gente. Prefiero dedicar ese tiempo a mí, hacer una buena preparación y una buena, bueno, lo que hoy en día llamaríamos SEO, ¿vale? De posicionar bien ese post o lo que queramos,
y voy a tener la misma o más visibilidad de lo que ellos me van a ofrecer. Entonces ahí sí que fui un poco astuto en su día y no me dejé engañar por empresas que te querían engañar, querían sacarte el trabajo gratis o prácticamente gratis por esa supuesta promoción, ¿vale? Y luego otra de las cosas es que sí que le diría a mi yo del pasado es que no fuese impaciente. ¿Por qué? Porque en muchos casos he sido impaciente y con trabajos que no estaban bien acabados los he ido a mostrar a editores. Y a lo mejor insistía mucho con trabajos no acabados o que no tenían ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que ese editor al final ve que constantemente le vas mandando cosas que no le interesan o que no tienen el nivel, y eso te afecta a ti personalmente, porque ese editor, a lo mejor si eso lo estás enviando por email, te puede bloquear la cuenta, que no reciba más mails tuyos, o cuando reciba un mail tuyo diga, este ni lo voy a abrir porque ya sé quién es. Vale. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que este vídeo os ayude. Consejos que yo le daría a mi yo del pasado. Pensad vosotros también, hacer una reflexión de qué consejos le daríais a vuestro yo del pasado. No a mí, sino a vosotros. Y os dejo por aquí un vídeo que YouTube dice que os puede interesar, que puede ser algo interesante para vosotros o que os pueda ayudar. Aquí ya sabéis que podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!